Paradigma interpretativo y método etnográfico. Autores: Magister Laura Natalie Galvis, Liliana Esther Belandia, Luz Marina Chacón, Carlo Francisco Silva, Angie Carolina Mojica. ¿Alguna vez has sentido que la realidad cambia según las perspectivas desde la que se mire? Para el paradigma interpretativo se centra en comprender el mundo social desde la perspectiva de los individuos que lo habitan. Se basa en la idea de que la realidad no es objetiva ni universal, sino que es construida socialmente a través de las interacciones, experiencias y significados que las personas asignan a sus vivencias. Para Alfred Church, el sujeto que vive en el mundo social está determinado por su biografía y por su experiencia inmediata. El sujeto, a través de la experiencia acumulada en su proyecto de vida, desde quiénes son sus padres, qué estudios ha realizado, cuáles son sus perspectivas de la vida, sus pensamientos, sus anhelos. Estos van construyendo su personalidad a través de la experiencia. Las bases filosóficas del paradigma están constituidas en varias escuelas idealistas, de las cuales es posible describir el idealismo platónico. Para Platón, en su retórica del mundo de las ideas, quiere decir que las personas lo que observan a través de sus sentidos no es la realidad, no es la verdadera esencia de las cosas, sino que éstas subyacen en su pensamiento, ¿sí? En sus ideas, y a través de estas le va dando una verdad a esas realidades. Para el idealismo trascendental, quien es su autor Kant, los objetos son el resultado de la sensibilidad y la razón. El idealismo alemán también, que tiene ese pensamiento kantiano, sujeta que el mundo es el resultado de una idea absoluta, infinita, universal y a su vez histórica. Para Hegel, con su idealismo absoluto, existe una necesidad de identidad entre el pensamiento y el ser. Y el idealismo subjetivo de Berkeley y Schub, las ideas existen en la mente del sujeto y no en el mundo exterior. Este fundamento del paradigma interpretativo, esta base metodológica, nos permite entender que existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social en la que viven. Para este paradigma, no permite hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. Es decir, no busca explicar las realidades que viven los sujetos, sino por el contrario, lo que busca es interpretarlas, lo que busca es comprenderlas. Y de esta manera, el proceso del conocimiento se da a través de la interacción entre el sujeto y el objeto, que en el hecho estos dos son inseparables. Para el paradigma interpretativo, de la cual eh, tiene sus bases en lo cualitativo, en lo fenomenológico, naturalista y humanista. Estos tienen unos intereses basados en comprender e interpretar, describir un mundo personal de hombres y mujeres, sus intenciones, sus creencias, sus motivaciones. La realidad estudiada, es decir, la naturaleza de esta realidad construida, es de manera holística, divergente, múltiple y dinámica. Los métodos modernos del conocimiento se basan en la descripción y comprensión de lo individual, particular de cada uno de los fenómenos. Y la relación sujeto-objeto es fluida, permanece la interacción con los valores dados. Las técnicas utilizadas en este paradigma son cualitativas y el investigador es un instrumento que permite atraer las perspectivas de aquellos participantes. Y las técnicas utilizadas en este paradigma es la inducción, el análisis holístico y la triangulación. Este estudio presenta a los significados de las acciones humanas y de la vida social. El método etnográfico, del cual
tiene sus bases fundamentales en el paradigma interpretativo. Para él no busca la verdad en términos clásicos, aquello que es para el investigador, ni la moralidad, aquello que debería ser, un determinado fenómeno humano. La etnografía más bien se centra en aportar una comprensión detallada de las distintas perspectivas de otras personas o grupos. Este método etnográfico tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas está alcanzar una comprensión profunda del grupo estudiado. Y estas ventajas también proporcionan una flexibilidad al investigador. Y las desventajas en cuanto a la observación tiene pequeños grupos de estudio que pueden perder perspectiva. Y también este estudio depende de la confianza de aquel grupo estudiado. En términos, el método etnográfico maneja dos terminologías, la etnología y la etnografía. La etnología es el estudio comparado y la etnografía es el estudio de campo. Está fundamentado en las bases filosóficas de Nietzsche, Husserl y Heidegger, y la unidad de análisis permite entender las acciones humanas en una estructura dentro de la personalidad y grupo. Para el método etnográfico, cuyas bases son Nietzsche, que explica que el hombre moderno es apariencia, lo cual representa no es visible y se oculta tras la presentación. Para Heidegger, que resalta el proceso hermenéutico del conocimiento y sostiene que el ser humano es interpretativo. Para Husserl, que plantea que el método de aprender epistemológico del conocimiento está relacionado con las características y estructuras de dicho conocimiento. La fundamentación del rigor metodológico de este método comprende unas fases que son planteamiento de las preguntas investigativas y objetivos, determinar las técnicas de recogida de información, sitúa los emplazamientos y accesos al campo, selección de los informantes, recogida de la información, análisis de datos obtenidos y presentación de los resultados. Para este método es importante el uso de unas técnicas, las cuales son la observación del participante, entrevistas en profundidad, análisis de textos, artefactos culturales, análisis conversacionales, estudio de interacciones cotidianas, registro de campo y análisis de documentos. Para Luis Reigada, quien parafrasea al pensador italiano Antonio Gramsci en aquellos escritos en el tiempo que estuvo en prisión y recogió toda esta información en unos cuadernos de la cárcel en aquel momento que su país pasaba por una dictadura, una guerra. Él parafrasea la frase de Antonio Gramsci que dice que todos los hombres son filósofos. Para Luis Reigadas, podría decir que todos los hombres y mujeres son etnógrafos porque tenemos la capacidad de opinar en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de otras sociedades y de otras culturas, porque todos podemos producir saberes con valores etnográficos. Muchas gracias.